Amén, amados. Hoy vamos a terminar nuestro ciclo de mensajes referidos a la prosperidad, aunque todos los días realmente podemos compartir de este tema porque Dios nos prospera a nosotros, ¿verdad? Somos prosperados por el Señor, solamente que es importante que tengamos el enfoque apropiado de lo que significa la prosperidad. Y este día vamos a hablar acerca de los diferentes pasajes de la Escritura. La Biblia fue escrita en hebreo, en el Antiguo Testamento, y en hebreo y arameo, y en griego en el Nuevo Testamento. Y estas palabras pues tienen mucho significado y tienen un significado diferente a las que hemos podido traducir al español. Entonces allí existe alguna confusión respecto de esta palabra, y mucho más cuando de pronto las predicaciones surgen con un propósito realmente no tanto esclarecedores de lo que Dios quiere decirnos, sino con un propósito diferente. Allí es donde viene mucha confusión. Así que hoy vamos a entender a la luz de la palabra del Señor qué significa cada pasaje de la Biblia donde se nos menciona la palabra prosperidad o prosperar. ¿Amén? ¿Cuántos quieren saber lo que realmente significa la prosperidad? ¿Cuántos quieren ser prósperos? Amén. Gloria a Dios. Padre Celestial, aquí estamos delante de ti, Señor. Venimos con todo nuestro corazón este día porque queremos ser edificados en tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad y esa verdad es la que nos va a sustentar. Esa palabra, Señor, es la que nos va a edificar verdaderamente para que nosotros vivamos y estemos establecidos sobre la roca firme que es tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, por este día, por la vida de cada uno de mis hermanos, por cada familia que está aquí representada, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vayamos a 3 Juan, verso 2. Dice así la Escritura: Amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud a la vez que tu alma prospera. Esta es la versión Reina Valera contemporánea. El Señor nos dice que Él desea, que es el deseo profundo del corazón del Señor, que seamos prosperados ¿en qué? ¿En algunas áreas de nuestras vidas? No, que seamos prosperados en todo y que tengamos salud y a la vez que prospera tu alma, dice esta expresión. Solamente que los falsos profetas de la prosperidad usan esta misma escritura para distorsionar y usan la misma táctica de Satanás para desvirtuar la palabra del Señor. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús estaba tentado en el desierto, fue tentado por el enemigo? ¿Qué es lo que Satanás le levantó a Jesús? La palabra. Escrito está: di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué usó Satanás? La escritura. Pero Jesús volteó la tortilla, volteó la otra cara de la moneda y le dijo: Satanás, escrito también está que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es importante para nosotros como cristianos. O sea, muchas veces escuchamos un mensaje: escrito está, la palabra dice, sí, pero también veamos la otra cara de la moneda, para decir qué dice la palabra en su totalidad. Y no solamente nos dejemos llevar por algunas fracciones, sino qué dice la palabra en su totalidad. Escrito está, claro, es Dios Todopoderoso. ¿Podía convertir las piedras en pan? Claro que sí. Pero también escrito está. Ese pero para nosotros es importante. Ese pero significa que tenemos que escudriñar la Escritura con responsabilidad. Tenemos que ir al contexto escritural, saber exactamente cuál es el propósito con el que Dios nos está diciendo un pasaje específico en particular. Amén. Entonces hoy vamos a aprender el verdadero significado de la prosperidad. El diccionario nuestro define prosperidad como bienestar, mejora de la situación económica o social. También define como éxito, desarrollo favorable de alguna cosa. Ya les dije, amados, que el hebreo y el griego son idiomas muy amplios y usan palabras que definen más exactamente los conceptos. El inglés o el español son idiomas bastante limitados y no pueden captar exactamente toda la riqueza, todo el contenido que tienen las definiciones, tanto en hebreo como en griego. Por eso a veces para nosotros, por decir esta palabra prosperidad significa lo mismo, pero vamos a ver que a través de la Escritura no es lo mismo. Y ahí es donde la luz del Señor va a venir a nuestras vidas. Amén. Amén. Génesis capítulo 26, versos 12 al 14. Dice así la Escritura:
Isaac sembró en aquella tierra y Dios lo bendijo, y ese año cosechó 100 veces lo sembrado y se hizo rico y prosperó. Tanto se engrandeció que llegó a tener mucho poder, tuvo rebaños de ovejas y manadas de vacas y mucha servidumbre. Los filisteos lo envidiaban. Aquí aparece la palabra prosperó, prosperidad, y dice que Dios prosperó a Isaac. Es importante ver el contexto. ¿Quién prosperó? Dios. ¿Quién bendijo a Isaac? Fue Dios. Fue Dios. Eso nació en el corazón de Dios. Y la palabra prosperado aquí es la palabra halak, en hebreo, que significa aumentar, significa avanzar, significa crecer, significa extenderse. Eso significa aquí, en este pasaje en particular, la palabra prosperar. Y una vez más, dice la palabra del Señor que es Dios quien aumentó las riquezas de Isaac. Fue Dios quien lo hizo avanzar en ese caminar. Fue Dios quien ensanchó su territorio. Fue Dios quien lo hizo crecer. Amén. ¿Quién bendijo la semilla de Isaac? Fue Dios. Él sembró y Dios multiplicó esa semilla. Amén. ¿Quién va a multiplicar tu semilla? Es Dios. ¿Qué tienes que hacer tú? Sembrar, hacerlo tuyo, hacer la parte tuya, y Dios es el que va a multiplicar, va a fructificar esa semilla. Dios es el que hace crecer, Dios es el que nos hace extender a nosotros. Dios fue quien ensanchó a Isaac. ¿Cuántos quieren ese tipo de bendición? Amén. ¿Cuántos quieren ser prosperados en este contexto? Amén. Sí, eso es lo que deseamos, amados hermanos. Amados y preciosos hermanos, eso es lo que realmente debemos buscar. Pero veamos el contexto ahora. Si nos quedamos aquí, simplemente vamos a ignorar el contexto, y es allí donde viene la distorsión de la palabra del Señor, cuando se saca el texto fuera del contexto. Y el contexto nos dice en Génesis 26, versos 2 y 3. Y el Señor se le apareció y le dijo, bueno, estamos hablando de Isaac, se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate a vivir en la tierra que yo te diré. Habita como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. A ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras, y así confirmaré el juramento que le hice a Abraham tu padre. Amén. ¿Qué le dijo el Señor? Era un tiempo difícil, era un tiempo de escasez. Entonces lo primero que pensaban en aquel momento era ir a Egipto, porque allá había el grano, allá había la provisión. Pero ¿qué le dice Dios a Isaac? No vayas a Egipto, ni pienses, quédate aquí, porque aquí yo te bendeciré. Génesis 26:6 dice que Isaac obedeció, y así Isaac se quedó a vivir en Gerar. ¿Qué hizo Isaac? Se quedó. ¿Qué hizo Isaac? Obedeció al Señor. ¿Cuál fue la razón entonces de que Dios le haya hecho crecer, aumentarse, multiplicarse a Isaac? Fue la obediencia, amados hermanos. La obediencia. Imagínense si Isaac desobedecía. Nada de bendición sobre su vida. Aquí es realmente importante comprender la palabra en su contexto. No solamente que Isaac tuvo una visión de crecer, no, él fue obediente. Dios le dijo: yo te voy a prosperar, pero sé obediente, quédate aquí, en esta tierra. La gente nos enseña a ser positivos, los predicadores. Sé positivo, declara esto. Y saben que por muy positivo que uno sea, si no vive conforme a la palabra del Señor, no espere ninguna prosperidad que viene del Señor. Amén. No es que seamos positivos, tenemos que ser obedientes, mis amados hermanos. No simplemente porque tú digas: yo confieso, yo creo, yo me visualizo. Si no obedeces la palabra del Señor, nada va a pasar, nada va a acontecer. Amén. Es importante que realmente nosotros, como hijos de Dios, vivamos conforme a la palabra del Señor. Y lo primero y lo más importante que Dios demanda de nosotros es nuestra obediencia. Amén. La obediencia es lo más grande. Tu adoración más grande, más sublime que puedas brindar al Señor es tu obediencia. Amén. Es tu obediencia, y eso es lo que realmente a Dios le toca su corazón, y hace que Él actúe a favor nuestro y nos bendiga y nos prospere y haga la obra que tenga que hacer en nuestras vidas. Siempre que Dios bendijo a alguien en la Biblia fue a raíz de su obediencia. Dios no bendijo a ningún desobediente.
Siempre, siempre, siempre Dios bendice a los obedientes. ¿Cuántos quieren ser obedientes? Amén, amén. Sí, queremos ser obedientes delante del Señor. Queremos hacer todo lo que Él nos mande hacer. Si Él nos dice quédate, quédate. Si dice avanza, avanza. Tenemos que ser obedientes. Amén. Génesis 39, 1 al 3 dice, vamos a ver otro significado de la palabra prosperidad. Hemos compartido la semana pasada acerca de la vida de José, ¿recuerdan? Bueno, los que estuvieron aquí, ¿no? Algunos se dieron vacaciones, pero los que estuvieron aquí. ¿Qué dice la palabra? 39, 1 al 3 dice, los ismaelitas llevaron a José a Egipto y allá se lo compró a ellos un egipcio llamado Potifar, que era oficial del faraón y capitán de su guardia. Pero el Señor estaba con José y éste prosperó en la casa del egipcio, su amo. Y su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con él y lo hacía prosperar en todo lo que emprendía. Aquí la palabra prosperar es una palabra diferente, tiene un significado diferente, es la palabra salah, aquí es diferente a la anterior, significa empujar hacia adelante y lograr éxito. Amén. Dios estaba con José, a pesar de las circunstancias que él estaba viviendo, hemos compartido bastante acerca de esto la semana pasada, a pesar de la envidia de sus hermanos que lo vendieron a los ismaelitas, a pesar de la mentirosa aquella, ¿no es cierto?, la esposa de Potifar que mintió y por su mentira lo llevaron a prisión. Y a pesar de la ingratitud de aquel copero que le dijo, acuérdate de mí cuando estés libre, a pesar de eso, Dios lo prosperó. Dios estaba con él y le hizo lograr éxito en la vida. Qué importante es entender esto, amados hermanos. Dios estaba con José a pesar de su circunstancia. Dios está contigo a pesar de tu circunstancia. Estés viviendo lo que estés viviendo, si tú estás caminando en obediencia al Señor, Dios está contigo y Él te va a hacer prosperar. Amén. No importa nuestras circunstancias, si Dios está con nosotros es todo lo que debemos asegurarnos y también el obedecerle al Señor. Eso es lo que tenemos que asegurarnos. ¿Cómo llegó aquí José? ¿Cómo es que llegó a ser un esclavo en Egipto? Según esta versión de la palabra prosperar, Dios lo empujó. ¿Cómo así que Dios lo empujó? Sí, Dios lo empujó. ¿Saben qué, amados? ¿Quién propicia las pruebas en nuestras vidas? Dios. ¿Sabían? No se enojen con Dios, pero Él propicia. Ustedes son estudiantes, en algún momento han sido estudiantes en la escuela. ¿Quién prepara los exámenes? ¿El estudiante o el profesor? El maestro es el que prepara los tests, ¿verdad? Las pruebas, para que nosotros, temblando allí, vayamos al día de la prueba, al día del examen. Es también así Dios. Dios es el que prepara, es el que empujó a José. Pero vamos a ver por qué. Dios no es malo, ¿verdad? Dios no es alguien que simplemente esté pensando en sí mismo y no en nosotros. Todo lo contrario, Él es nuestro Padre bueno y dice la palabra que los pensamientos de Dios son de constante, de continuo, de bien para nosotros. Él está pensando en nuestro bienestar todo el tiempo, pero eso no significa que no tengamos que pasar pruebas y adversidades. Y a José lo llevó, Dios mismo lo empujó, Dios mismo propició todo aquello. Él permitió que pasase lo que pasó para un propósito. Y Dios está permitiendo que tú pases lo que pases por un gran propósito. Amén. Eso es lo que pasa, mis amados. Sin embargo, aquí José tuvo que pagar un alto precio. En el tiempo de la prueba es que realmente tenemos que pagar nuestro precio. No el precio de la salvación, ya fuimos salvos por gracia, pero el precio de la obediencia para recibir las bendiciones, para ser prosperados por el Señor, para recibir la añadidura del Señor. Observemos el contexto. ¿Qué concepto tenía José acerca de la prosperidad? ¿Qué decía él? ¿Qué significaba para él la prosperidad? Capítulo 45 de Génesis 1 al 5. Ya una vez que pasó su tiempo de prueba, José fue llevado a ser el segundo hombre más importante del imperio, más importante de aquel tiempo, como era el egipcio. Era el gobernador. Estaban sujetos a él todas las personas.
tenía el poder del faraón, el anillo del faraón. Era impresionante. Y en ese tiempo pasaron los 7 años de abundancia y empezó a venir el tiempo de la escasez. Y en eso llegaron sus hermanos, buscando alimento. Y en primera instancia, ustedes saben la historia de José. Él no se dio a conocer, pero ya, dice aquí la Escritura, José ya no podía contenerse delante de todos los que estaban a su lado. Así que exclamó: que salgan todos de mi presencia. Así que nadie estaba con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. Imagínense con la túnica egipcia, totalmente diferente a tener un rostro de alguien que sea descendiente de Israel o de Jacob. Entonces él se dio a conocer, dice, y dio rienda suelta a su llanto. Empezó a llorar y esa voz se escuchó. Y lo supieron los egipcios y también se supo en la casa del faraón. Y les dijo José a sus hermanos: yo soy José. Mírenme. Los otros estaban temblando y atónitos. Yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no pudieron responderle porque estaban confundidos en su presencia. Entonces José les dijo: acérquense a mí. Ellos se acercaron y él les dijo otra vez: yo soy José. ¿No creen? ¿No creen? ¿Pensaban que iba a morir como un esclavo? Dios estaba conmigo. Él es el que guardó mi caminar. Él fue el que me prosperó. Yo soy José, les dice una vez más. Soy José su hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. ¿Recuerdan? Ese momento, el remordimiento de los hermanos. Pero les dice: no se pongan tristes, ni lamenten el haberme vendido, porque Dios me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida. Amén. ¿Quién lo envió a Egipto? ¿Los hermanos envidiosos o Dios? Dios me envió. Dios lo hizo. Él me envió aquí. Entonces esta palabra prosperar significa empujar. ¿Y quién lo empujó hacia Egipto? Dios. ¿Y quién lo empujó estando en la casa de Potifar para que sea un hombre bastante notable, sea de confianza, se haya el favor del hombre, de este hombre reconocido en aquella sociedad? Dios. Llevado a la cárcel, pero ¿quién lo empujó hacia adelante, a salir adelante? Y se ganó el favor del carcelero. Y él se constituyó en carcelero, sin sueldo, pero carcelero al fin. ¿Verdad? Dios estaba empujándolo, tanto a las circunstancias difíciles, como también, en medio de las circunstancias, empujándolo hacia arriba. Dios estaba con José porque José tenía una buena actitud. Tenía un buen corazón delante del Señor. Él sabía que Dios está permitiendo todo esto. Qué difícil es pasar la prueba, pero Dios está aquí. Las pruebas, mis amados, son propiciadas por Dios. En los problemas nos metemos nosotros solos, ¿verdad? Hay que diferenciar. Los problemas nos los causamos nosotros, pero las pruebas proceden de parte de Dios. A veces tú estás pasando muchas situaciones difíciles y dices pruebas, realmente no son pruebas porque son problemas en los que te metiste por tu falta de sabiduría. Y de eso también hablaremos, porque prosperidad también significa tener sabiduría. ¿Amén? ¿Cuántos pasan situaciones difíciles? Es por su falta de sabiduría, muchas veces. No siempre son pruebas de Dios, porque las pruebas de Dios son bastante claras, son bastante evidentes. Dios las propicia. Pero muchas veces nosotros pasamos lo que pasamos. Pasamos las de Caín, dicen, porque realmente hemos tomado malas decisiones. Dios ahí no tiene nada que ver. Las pruebas que Dios pone en nuestras vidas siempre, diga conmigo, siempre, tienen el propósito de hacerte madurar, hacerte crecer. Amén. Eso es lo que el Señor propicia a través de las pruebas. Al final, Dios quiere prosperarte. Tú creces, maduras, avanzas, te ensanchas. Tu fe crece y avanza y tú eres prosperado. Amén. Pero es importante que nosotros respondamos de manera adecuada en el tiempo de las pruebas. En el tiempo de las pruebas o nos enojamos con Dios, nos molestamos, nos resentimos con Él, o decimos como José: Señor, yo sé que tienes un propósito. Yo sé que no toda la vida seré un esclavo. Oh, yo sé que no todo el tiempo seré un prisionero. Tú tienes un propósito.
No entiendo, Señor, cuál es el propósito, pero sé que tienes un propósito en mi vida. En el tiempo de las pruebas, mis amados, tenemos que tener esa certeza. No todo el tiempo vas a vivir en esa prueba que estás viviendo ahora. Aunque el enemigo viene, te susurra al oído y te dice, toda tu vida va a ser así y peor. Te dice el enemigo. Pero tú también dile, mi Dios está conmigo. Esta prueba, esta circunstancia que estoy viviendo es pasajera. Dios tiene un propósito en mi vida. Él quiere algo a través de mi vida. Amén. Amén. Qué bueno es ser hijos del león de la tribu de Judá, ¿verdad? Amén. ¿Qué haces tú cuando llega la prueba? ¿Cómo respondes? ¿Reniegas? ¿Te quejas? ¿Maldices? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? ¿Cómo respondes? Si estás quejándote, renegando y todo eso, no esperes que Dios te prospere. No esperes. Pero si tú tienes un corazón como el de José, espera. Cualquier momento Dios te va a levantar. Cualquier momento, el momento que menos lo pienses, Dios te va a levantar. Amén. No a través de la forma o el método que tú estás pensando, pero Dios usará sus propias formas de cómo bendecirte, de cómo prosperarte, de cómo levantarte. Él lo va a hacer como lo hizo con José. Amén. Pero aquí es realmente importante tener comprensión clara del corazón de este hombre, José. Ahí está delante de sus hermanos. ¿Qué haríamos nosotros delante de unos hermanos envidiosos que nos vendieron a Egipto, que nos separaron del amor de nuestra familia, de nuestro padre? ¿Qué haríamos? No quiero verte, ándate, qué sé yo, cualquier cosa haríamos. Pero aquí José dijo, no se preocupen. Dios preparó todo esto, porque Dios tenía un propósito. Y el propósito lo estamos viendo ahora. La tierra está llena de necesidad. Hay hambre en toda la tierra. Pero miren dónde Dios me puso. Y miren los graneros que tenemos aquí. Y yo soy el administrador de todos ellos. Y yo podré darles comida a ustedes, comida a mi familia. Para eso Dios creó todas estas circunstancias. Ese era el propósito de Dios detrás de todo esto. Amén. Eso era realmente tener comunión con Dios. Entender cuál es el propósito de las circunstancias. Si no tienes comunión con Dios, pronto te vas a amargar. Si no hay comunión con Dios en tu corazón, si tú no estás realmente viviendo en comunión con el Señor, los malos sentimientos van a llenar tu corazón. Los malos pensamientos van a empezar a atacar tu mente y te vas a llenar de todo eso. Y serás una persona con malos sentimientos, serás una persona amargada. Destilarás amargura, hables con quien hables, regarás la amargura alrededor de esa gente. Pero Dios quiere guardarte de todo eso. Dios quiere que tú tengas realmente entendimiento, que tengas esa capacidad de discernimiento. Muchas veces, en las pruebas ya les dije, no muchas veces, sino todo el tiempo, Dios propicia las pruebas. Dios nos empuja. ¿Pero para qué nos empuja? Alguna vez les compartí acerca de cuál es la estrategia de las mamás águilas de hacer volar a sus aguilitas. Están en su nidito, ahí en la cima de la roca, están muy seguros y no quieren levantar vuelo hasta que mamá águila viene y deshace, da una patada al nido y esa aguilita tiene que empezar temblando a descubrir que puede volar. Hagan así. Puedo volar. Y empieza a surcar el espacio y los cielos y descubrió que puede volar. Si Dios no nos empuja, así como mamá águila, si Dios no nos patea ese nido, no vamos a volar. Amén. Vayamos, hay mucho más. Jeremías capítulo 5, vamos a ver ahora otro significado de la palabra prosperar. Jeremías 5, 26 al 29. Dice aquí, entre mi pueblo se ha encontrado gente impía, que a semejanza de los que ponen trampas para los pájaros, se ponen al acecho para atrapar a sus semejantes. Sus casas parecen jaulas llenas de pájaros, pero están llenas de engaño. Fue así como se hicieron grandes y ricos. Tanto engordaron que hasta la piel les brilla.
rebasaron la maldad de los malvados, no le hicieron justicia a los huérfanos ni a los pobres, y a pesar de todo, ¿qué hicieron? Prosperaron. Y yo no habré de castigar esto, no habré de vengarme de gente así. Esta misma palabra, Salaj, es la misma palabra que aparece en Génesis 39 para hablar acerca de prosperidad. Pero aquí el contexto es diferente. Aquí el contexto nos habla de gente que no es empujada por Dios, sino que se empujan a sí mismo. ¿Han visto eso? Principalmente la gente, los políticos de nuestros países, ¿qué hacen? Se empujan a sí mismos, van adelante. No importa a quién tengan que pisar, atropellar, pero ellos quieren enriquecerse, ellos quieren engordar, ellos se empujan hacia sí mismos para prosperar y enriquecerse, y no hacen justicia, y no se preocupan por los huérfanos, ni de los pobres, y a pesar de todo prosperaron. Así dice la palabra. Y el Señor dice, ¿y no habré de castigar esto? Aquí vemos a través de la Escritura que hay dos maneras de prosperar. O nos empujamos a nosotros mismos, o permitimos que Dios nos empuje. Amén. Sí, mucha gente se empuja hacia sí misma o se impulsa a sí misma. Mucha gente prospera meramente con sus fuerzas humanas, con tretas y engaños, haciendo maldad y malicia a la gente. Prosperan en sus negocios con este tipo de argumentos. Sí, logran tener mucho dinero tal vez, entre comillas éxito, se hacen muy ricos, pero el final de ellos va a ser muy doloroso. No quisiéramos estar en los zapatos de ellos. Entonces, es importante entender realmente, no toda la prosperidad material y económica provienen de Dios. Amén. No toda. Nosotros tenemos que entender como cristianos que lo primero que tenemos que buscar es realmente obedecer a Dios, hacer las cosas correctas delante de Él, tener un corazón recto delante del Señor. Y en todo lo que tengamos, en toda actividad que tenemos, nosotros, el trabajo, el negocio, en todo tiene que estar Dios en primer lugar. Amén. Si Dios está en primer lugar, nuestro corazón estará en Dios y no en las riquezas. Amén. Y si nos da en abundancia, nuestro corazón no estará en la abundancia, estará siempre en Dios. Y si tenemos mucha riqueza, nuestro corazón no estará en la riqueza, sino estará en Dios. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dios quiere bendecirte, Él quiere prosperarte, pero Él quiere trazar el camino. Y cuando Él lo hace, va a probar tu fidelidad. Dios nos va a probar a todos. Nadie se va a escapar de la prueba de Dios. Dios va a probar tu corazón y tu fidelidad. Amén. La palabra dice, si eres mejor dicho, fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. Muchos en el tiempo de la prueba, les dije, se enojan, maldicen. Inmediatamente dicen, empiezan a enojarse con Dios y dicen, yo lo voy a hacer con mis propias fuerzas. Y le ponen todo el empuje. Y hay gente realmente que tiene gran empuje, ¿verdad? Y logran tener éxito. Y alcanzan lo que ellos se proponen en la vida con todo su esfuerzo. Lo hacen, lo logran. Hay mucha gente realmente con mucho empuje. Pero Dios no está presente en sus vidas. Dios no está presente en sus corazones, en sus meditaciones. Dios no ocupa el primer lugar en sus vidas. Entonces, esta prosperidad no proviene de Dios. Amados, cualquier cosa menos lograr una prosperidad donde Dios no esté de por medio. Amén. ¿O quieren una prosperidad sin Dios presente? No. ¿Qué decía el salmista? Mejor pobre, mejor tener simplemente un plato de legumbres que muchos manjares, ¿verdad? Si Dios no está presente, mejor no pretendamos impulsarnos, empujarnos a nosotros mismos, no busquemos esa prosperidad por nosotros mismos. Amén. Ahora sí vayamos a otro significado. Deuteronomio capítulo 29, verso 9 dice: así que ustedes deben cumplir con las palabras de este pacto
y ponerlas por obra para que prosperen en todo lo que hagan. Qué hermosa palabra, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Ustedes deben cumplir con todas las palabras de este pacto y ponerlas por obra para que prosperen en todo lo que hagan. Aquí la palabra prosperar que aparece es la palabra hebrea shakal, que significa ser, que significa actuar, que significa hacer algo con buena conducta, con un buen corazón. Significa tener inteligencia, significa también tener sabiduría y significa tener cordura. ¿Amén? ¿Cuántos quieren prosperar así? Ser muy sabio, ser. Cuando dice, esa persona es, ¿cómo es? Ya dijimos, ¿qué testimonio dieron de Daniel? Daniel, ese hombre, íntegro, íntegro. Entonces, eso es ser. ¿Cómo es tu ser? ¿Eres una persona íntegra? Es importante ser. Aquí prosperidad significa ser, actuar, hacer algo con buena conducta. Ser alguien muy inteligente, pero esa inteligencia espiritual, esa sabiduría, esa cordura, significa tener entendimiento y tener éxito. Eso significa aquí la palabra prosperidad. Tener acierto en las cosas que hacemos, hacer las cosas con entendimiento. Y el contexto es este, mis amados. Cuando Dios introdujo a Israel en la tierra prometida, cuando estuvo a punto de introducirlos, ya ellos iban a heredar esa tierra hermosa donde fluye leche y miel, pero eran 12 tribus. Tenían que tener sabiduría para administrar, para repartirse. A ver, ¿cuál es la tribu más numerosa? Bueno, para ustedes es el territorio más grande, ¿sí o no? Eso no es sabio. Claro. Y sabiduría, porque si bien iban a entrar a esa tierra donde fluye leche y miel, también había mucha adversidad espiritual. Y tenían que ser muy sabios, tener mucho discernimiento para poner su corazón siempre en Dios y no hacer lo que ellos hicieron. Almas adúlteras empezaron a pervertirse, ir atrás de otros dioses y olvidarse del Dios que los introdujo a la tierra prometida. Por eso les está diciendo, si ustedes obedecen estas palabras, si siguen estos mandamientos, todos los mandamientos que yo les doy, prosperarán. Pero ¿qué hicieron ellos? No siguieron el consejo de Dios, por tanto no fueron prósperos. Es importante realmente para nosotros como cristianos en el tiempo que estamos entender esto, mis amados. Los bienes que el Señor nos da, ¿cuántos bienes Dios nos dio? ¿De qué manera estamos administrando los bienes que Dios nos da? Muchas veces no somos sabios administrando lo que Dios nos da, ni somos prudentes, ni somos inteligentes administrando los bienes. Muchas veces no nos rinde el dinero por falta de cordura, por falta de inteligencia, por falta de sabiduría, porque no tenemos ni sabiduría para comprar muchas cosas. A veces nos enloquecemos simplemente con la propaganda materialista de esta sociedad consumista en la que vivimos y no tenemos sabiduría y después estamos quejándonos porque no nos alcanza. Dios nos manda que seamos buenos mayordomos. Mayordomo significa administrador, tanto de las cosas espirituales como también de las materiales. Amén. Porque todo procede de parte de Dios. Todo eso Dios nos los dio. A muchos no les rinde el dinero porque les falta cordura. Eso es lo que les falta inteligencia. Y esta frase, para que prosperes en todo, significa entonces para que tengas inteligencia, para que tengas prudencia, para que tengas cordura y sepas actuar con todo esto. Eso es lo que necesitamos. Esa es la prosperidad. Amén. ¿Cuántos quieren esa prosperidad, amados hermanos? Oh, pocos quieren cordura, inteligencia, sabiduría. ¿Cuántos quieren esta prosperidad de parte de Dios? Amén. Eso es lo que necesitamos para que sepamos cómo conducirnos con $1,000 o con $1,000,000. Si no eres sabio con 1,000, menos vas a ser con 1,000,000. Hay gente que tiene problemas económicos porque son malos administradores. El problema no es la cantidad de dinero que les ingresa, sino la mala administración. Amén. De pronto alguien puede ganar $10,000 mensuales y tener problemas económicos.
Su problema es la falta de prudencia, falta de inteligencia. Y aquí Dios le está diciendo a su pueblo cuán importante es ser prosperados por Dios, para decir tener esa inteligencia. ¿Alguien reconoce que les falta inteligencia? Yo sé que no van a decir amén. Yo sé que no. Y no es necesario que lo digan, amén. Pero por lo menos en su corazón digan amén. En su voz interna digan amén. Amén. Necesitamos, la misma palabra dice, que el que tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedírsela al Señor. Dios, hazme más inteligente. Porque a veces nos volvemos loquitos en esta sociedad tan consumista y materialista. Nos falta sabiduría. Y siempre que los predicadores de la prosperidad hablan de prosperar, se refieren a tener más dinero, a tener casas más grandes, a tener autos más nuevos, pero no nos hablan de esto que Dios nos está enseñando a través de la Escritura, a tener inteligencia, a tener prudencia, a tener discernimiento. Y Dios le estaba diciendo a ese pueblo suyo, a ese pueblo amado, a ese pueblo de Israel: amados, necesito que tengan discernimiento espiritual. Eso significa tener la prosperidad de parte de Dios, según esta palabra que aparece en el texto que leímos. Discernimiento espiritual. Amén. Porque si tienes esto, en todo lo demás vas a triunfar. Si tienes sabiduría e inteligencia, si tienes discernimiento espiritual, vas a ir, vas a crecer en todo. Vayamos al siguiente significado de esta palabra prosperar. Vayamos hasta Jueces, capítulo 17, versos 12 y 13. Nos habla de un hombre llamado Micaía. Dice: luego Micaía consagró al joven levita para que pudiera oficiar como sacerdote y lo instaló en su casa, pues decía: con esto estoy seguro que el Señor me prosperará, pues tengo por sacerdote a un levita. Esta palabra que aparece como prosperar aquí es la palabra yatab, es una palabra diferente a las anteriores. Significa hacer bien, ser exitoso, gozoso y próspero. ¿Y cuál era el contexto? Vamos a ver en Jueces 17:6. Dice la Escritura que en aquellos tiempos no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Cada quien hacía lo que mejor le parecía. Yo creo que a Dios hay que servir así. Yo creo que a Dios tenemos que alabar así. Yo creo que cada uno según su propia mente. Yo creo que de pronto estamos viviendo en la era de Micaía también en este tiempo, ¿no? Donde cada uno piensa que tiene que hacer las cosas como bien le conviene o como cree, como piensa que es cierto. Ya les dije, amados hermanos, ¿cómo tenemos que alabar a Dios? Como la palabra nos manda a alabar a Dios. ¿Cómo tenemos que orar a Dios? Como la palabra nos manda a Dios. ¿Cómo tenemos que servir a Dios? Como la palabra de Dios nos manda a hacerlo. No a nuestra manera, no como yo creo, como yo pienso, no, sino como Dios dice, como Dios establece en su palabra. Y si revisan ustedes todo este capítulo de Jueces, este hombre empezó a mezclar idolatría, de pronto puso unos altares, unas imágenes en su casa y al mismo tiempo se contrató un sacerdote, un levita como sacerdote, porque él pensaba que iba a prosperar con todo eso. Y dice la Biblia, si ustedes siguen leyendo este pasaje, el contexto general nos habla acerca de que finalmente no fue prosperado Micaía. Este sacerdote que él mismo, imagínense como ustedes, una familia, diga: yo voy a contratarme mi propio pastor, así que en mi casa tengo mi pastor. Además necesitamos unas imágenes aquí para que adoremos a Dios, porque a Dios tenemos que verlo de alguna manera, así que vamos a hacernos una representación. Micaía ahí está. Y más tarde vinieron unos hombres y le dijeron: Micaía, ¿qué haces aquí? Vente con nosotros. Tú eres sacerdote de una familia, tú vas a ser nuestro sacerdote, somos más familias. Así que se fue Micaía con ellos. Ni le vino ningún tipo de prosperidad, ningún bienestar a este hombre, porque él estaba haciendo las cosas a su manera. Estaba buscando un tipo de prosperidad a su manera. Y aquí, mis amados, no es a nuestra manera. La enseñanza aquí es que Dios
Dios establece el camino que tenemos que caminar, que tenemos que transitar nosotros. Como cristianos no podemos vivir a nuestra manera. Tenemos que vivir a la manera de Dios, a la manera de la palabra del Señor. Amén. Vivamos un cristianismo realmente enfocado en la palabra del Señor. Que esta palabra, como dice la misma palabra, sea lámpara a mis pies, a mi camino. Amén. Que vivamos, que caminemos conforme a la palabra del Señor. Como Dios le decía a su pueblo, no te apartes de ella. Ni a izquierda ni a derecha. No te apartes de ella. Guárdate en cumplir todo lo que está escrito en ella. Ese es el evangelio completo. Toda la palabra del Señor. Amén. Entonces no esperemos que Dios nos haga un bien a nosotros si solamente estamos pensando en nuestras propias comodidades, estamos pensando en nuestro propio beneficio y estamos haciendo las cosas a nuestra manera. No podemos esperar una bendición. Este hombre estaba esperando que Dios le haga un bien. Estaba esperando que Dios le aumente gozo. Estaba esperando eso, ser exitoso en la vida. Pero no podemos ser exitosos ni puede venir el gozo, ese gozo que sobrepasa todo entendimiento, que es el gozo que solamente Dios nos da si nosotros no hacemos las cosas correctas delante del Señor. Porque cuando tú estás en paz con el Señor, cuando tú estás en comunión con Dios, no hay gozo en tu corazón. ¿Cuánto gozo? A pesar de las pruebas que estás viviendo, hay gozo en tu corazón. El gozo. Esa es la prosperidad que Micaía quería, que Micaía estaba buscando. Pero muchos son Micaía y me levantaba. Y no están realmente entendiendo el propósito del Señor, ¿verdad? No estamos haciendo las cosas muchas veces de acuerdo a la palabra del Señor. La única manera inequívoca de ser bendecidos y prosperados y tener el gozo es simplemente viviendo de acuerdo a la palabra, viviendo de acuerdo a los principios cristianos. Amén. Amén. Entonces Dios no va a bendecir a una persona como Micaía que no vive conforme a la ley de Dios. No va a bendecir a aquella persona que vive conforme a los deseos de su propio corazón. Ya les dije que estamos viviendo nosotros la época, un tiempo, el estilo de vida de una sociedad muy parecido al de Micaía. Busca los deseos de tu corazón. Ese es el estilo de sociedad que estamos viviendo. Nosotros no podemos buscar la satisfacción de los deseos de nuestro corazón. ¿Saben qué tenemos que hacer como hijos de Dios y como cristianos? Buscar los deseos del corazón de Dios. Cada mañana que te levantes, dile: Dios, ¿cuáles son los deseos de tu corazón? ¿Cómo puedo complacerte a ti, Señor? ¿De qué manera puedo vivir para complacer los deseos de tu corazón? Ese es el tipo de cristianos que Cristo quiere en este tiempo, mis amados. Yo sé que este mensaje no es tan popular en este tiempo en medio de la iglesia, porque, qué sé yo, desde una felicitación de cumpleaños, ¿qué te dicen? Mi hermano, que el Señor te prospere, que el Señor cumpla todos los deseos de tu corazón. ¿Sí o no? Parece muy espiritual eso. ¿Y cuáles son los deseos de nuestro corazón? Usualmente son deseos terrenales. Son deseos del espíritu de gallina, todo lo terrenal. No tenemos el espíritu de águilas que podemos levantar los ojos hacia el cielo, ¿verdad? ¿Cuáles son los deseos del corazón de Dios? Esos son los que tenemos que buscar. Amén. Así que el próximo cumpleaños, al que tenga que bendecir o felicitar, dígale que tú hagas los deseos del corazón de Dios. Que tu vida refleje los deseos del corazón de Dios. Que tú vivas todos los días de tu vida para agradar los deseos del corazón de Dios. Amén. ¿Cuántos van a cambiar su forma de felicitar entonces a alguien? Amén. Amén. Eso es lo que tenemos que buscar en nuestra vida, amados. No que Dios cumpla todos los deseos de tu corazón. Tú eres el que debe cumplir todos los deseos del corazón de Dios. Amén. Y en eso, ¿qué va a hacer Dios? Como a José. Te va a prosperar. La única manera, les dije, inequívoca. No hay forma de fallar en esto. Si tú buscas agradar a Dios, Él te va a levantar. Él te va a prosperar. Proverbios 11:25, leamos otro significado de la palabra prosperar. Dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Aquí la palabra prosperar es la palabra dashen, otra palabra diferente a las anteriores. Significa engordar.
Significa ser lleno de satisfacción, también significa ser lleno de unción. ¡Oh! ¡Qué hermoso!, ¿no? ¿Cuántos quieren prosperar? En el sentido de la palabra, ser llenos de esa unción de Dios. Estar satisfechos no de comida, sino de haber hecho la voluntad de Dios. ¡Oh, qué lleno me siento! ¡Qué plenitud hay en mi corazón! ¡Qué satisfacción! Porque estoy haciendo la voluntad de Dios, mi Señor. Amén. Eso es prosperidad aquí. Eso es lo que significa la palabra prosperidad en este pasaje de la Biblia. ¿Y cuál es el contexto? El contexto es la generosidad. Una persona generosa, una persona que da con liberalidad. ¿Saben? Yo les puedo testificar brevemente, no hay satisfacción más grande que dar para Dios, para la obra de Dios. Recuerdo cuando era muy jovencito, tanta era mi satisfacción de darle a Dios, mi emoción de darle a Dios, que el primer sueldo entero se lo di al Señor. Y no era el cheque de una semana ni de 2 semanas, sino de un mes. Dios, entré con esa emoción ahí con mi sobrecito y con todo el sueldo. Pero era una satisfacción y tenía un gozo en el corazón. Ese gozo, esa bendición de dar con generosidad para Dios, para la obra de Dios. Y eso es lo que aquí aparece, la palabra prosperidad nos habla. En ese contexto, que el alma generosa será prosperada. Y pasaron muchos años, muchas décadas, aunque no lo crean, y Dios ha sido fiel y sigue llenándome de ese gozo, de esa presencia suya. Sigue Dios haciendo la obra cada día, supliendo todo, mucho más allá de mis expectativas, Dios supliendo todo. Pero es importante, mis amados, que encontremos esa satisfacción, ese gozo en ese contexto, que tengamos esa generosidad. Y no solamente dando dinero, mis amados, sino tenemos que ser generosos dando de todo lo que Dios nos da. ¿Qué te da Dios? ¿Te da amor? Eres una persona realmente muy compasiva. Da esa compasión sin límites. Siembra todo lo que Dios te da. Amén. De todo lo que el Señor nos ha dado, no seamos avaros, seamos amplios en dar. Seamos generosos en dar. Si Dios te ha puesto un espíritu de consolación, no te estés ahorrando eso para ti mismo, para ti misma. Llama a quien sea, consuela, alienta a esa persona. Que hay personas que tienen ese don, el don de la consolación. Estás ahí totalmente abatido, de pronto esa llamada te levanta y te hace surcar una vez más los cielos y te olvidas de tu problema y pones tus ojos en Dios, porque alguien llenó tu corazón de la palabra, de la fe de Dios. Amén. Y tenemos que dar todo lo que tenemos que dar con generosidad, amados hermanos. Amén. Vayamos a Deuteronomio ahora, capítulo 10. Vamos a ver otro significado de la palabra prosperidad. 10:13 dice así: que cumplas sus mandamientos y estatutos, los cuales hoy te ordeno cumplir, para que tengas prosperidad. ¿Qué tienes que hacer? Que cumplas sus mandamientos y sus estatutos, los cuales te ordeno hoy a cumplir. Si tú cumples, si tú guardas la palabra, si tú obedeces la palabra del Señor, ¿qué es lo que va a venir sobre tu vida? Para que tengas prosperidad. Dios, ¿por qué desea que guardemos su palabra en nuestro corazón? No para amargarnos, sino para darnos prosperidad, para que tengas prosperidad, dice la palabra. Y aquí es una palabra diferente, es la palabra tot, que significa bueno, que significa o habla de cosas buenas. Incluye también las cosas materiales, porque las cosas materiales son buenas, ¿sí o no? Tener una casa donde hospedar a los hermanos, donde hacer tu casa de oración, un lugar donde se comparta la palabra, ¿es bueno o no? Amén. ¿Alguien desea una casa así para compartir todas las bendiciones que Dios nos da? Sí. Es bueno tener unos pesos en el bolsillo o en la cartera, pasar de pronto una vacación con nuestra familia. ¿Es bueno o no es bueno? Claro. No solamente que se vayan todos los domingos de vacaciones, ¿no? Una vez a la semana está bien. Porque algunos aprovechan cada domingo vacación. Pero
Aquí esta palabra todo también significa ser un hombre bueno, significa ser una mujer buena, ser humanamente mejor. Eso es, alguien puso una felicitación a propósito a un ser querido, le decía a su esposo, a su esposa, que, yo estoy contento porque tú eres una persona muy buena. Eso significa esta palabra prosperidad, alguien humanamente bueno. Amén. Eso es prosperar. ¿Cuántos quieren ser humanamente mejores? Mejores personas. Una calidad de persona que digan, wow, esa persona sí es buena. Amén. ¿Quieren este tipo de prosperidad? Amén. Amén. Eso es lo que tenemos que buscar, cada día ser mejores personas. Porque del pasado del que vinimos, ¿no es cierto?, de esa vida pecaminosa, hubieron muchas cosas malas en nuestras vidas. Éramos malas gentes, éramos envidiosos, éramos peleadores, éramos tantas cosas, pero ahora que Cristo vive en nuestro corazón, todo lo malo tiene que quedarse atrás. Y tenemos que ser personas mejores, llegar a ser humanamente mejores cada día, un mejor hombre. No importa quién eras en el pasado. Como hombre, como esposo, como marido, como padre, no importa quién eras, sino qué vas a hacer de aquí en más. Amén. Tienes que ser alguien mejor, humanamente mejor. Y eso significa aquí la palabra prosperidad. Veamos el contexto. Deuteronomio 10:12 dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Cómo puedes ser un mejor cristiano? ¿Cómo puedes ser una mejor persona? Lo primero que pide de ti, dice, es que temas a Jehová. Temer significa respeta a Dios. Respeta, que ese temor de Dios esté en tu corazón. Que el momento que estás a punto de acostarte con un hombre que no es el tuyo, el respeto de Dios venga en tu corazón. No. Que el momento de robar algo, tomar algo que no es tuyo, el temor de Dios, el respeto de Dios viene a tu corazón. No puedo pecar. Eso significa rechazar el pecado porque tienes temor de Dios en tu corazón. Que temas a Jehová, dice. ¿Qué más? Que andes en todos sus caminos, todos, en el camino del amor, de la fe, de la misericordia, de la generosidad, del perdón, en todos sus caminos. No solamente sea alguien que ama, alguien generoso, sino también alguien que sepa perdonar, que sepa caminar en todo, como dice aquí. Todo, ¿qué significa todo? El todo de la palabra del Señor. El todo, que crezcamos, como les digo, humanamente seamos mejores en todo. Que crezcamos en cada faceta de nuestras vidas. Eso es lo que aquí Dios le está diciendo a su pueblo, que andes en todos sus caminos. ¿Qué más? Que ames a Dios. Amarás al Señor tu Dios, dice el primer mandamiento, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, tu mente, tu alma, con todo tu ser. Ama al Señor cada día con todo. Amén. ¿Y qué más nos dice? Que sirvas a Jehová tu Dios. Que sirvas. La prosperidad está ligada ¿con qué? Con el servicio. También implica servir al Señor. Cuando tú vienes a este lugar a adorar, estás sirviendo a Dios. Imagínate, el momento que tú vienes a adorar a este lugar, es como si te pusieses un delantal y estás sirviéndole la comida más exquisita que puedes servirle a Jesús, que es tu huésped, que está almorzando o cenando contigo. Amén. Eso es lo que hacemos, que le sirvas. Pero también cuando tú sirves a tus hermanos, cuando te dispones para servir en cualquier área de servicio aquí, por ejemplo en la iglesia, tú estás sirviendo al Señor. Y eso le agrada a Dios. Y si tú le sirves, dice que eso es lo que vendrá sobre ti, esa palabra prosperidad. Es el contexto aquí. Muchos de nosotros nos acostumbramos a que la gente nos sirva. Incluso muchos llegando a la iglesia estamos pensando, ¿y por qué esto? ¿Por qué? ¿Y qué va a hacer esto? ¿No? O sea, estamos como si fuéramos los jefes, ¿no es cierto? Estamos reclamando a nuestros sirvientes. Pero no, tenemos que aprender a servir. Si algo falta aquí,
Amado, amada, cumplamos. Haz tú, suple tú esa necesidad que falta. Si ves, si adviertes algo, suple esa necesidad. Para eso somos llamados nosotros, a servir al Señor y servir a nuestros hermanos. Si no servimos, no esperemos ser prosperados por Dios. Amén. Amén. Y dice finalmente que cumplas todos sus mandamientos para tener la prosperidad. Este es el contexto de la Escritura. No podemos nosotros simplemente sacar un texto del contexto. Tenemos que ir a todo el contexto escritural para entender lo que Dios nos está diciendo. Y empezamos citando 3 Juan 2, que es el deseo del corazón de Dios. Dice el Señor: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahora, esta es una palabra griega, ya no hebrea, sino griega. La palabra prosperado aquí es la palabra eudo, que significa ayudar en el camino, significa viajar y triunfar en los negocios. Dios quiere prosperar tu camino. Oh, pastor, estoy pensando esto. Dios quiere prosperarte. Pastor, estoy pensando poner este negocio. Dios quiere prosperar tu camino. ¿Saben que nosotros aquí en esta tierra somos simplemente peregrinos y extranjeros? Pero en ese nuestro caminar de peregrinos y extranjeros, Dios quiere prosperar nuestro camino. Amén. Andamos por este mundo, estamos de paso por este mundo, pero en este camino en el que transitamos, Dios nos quiere bendecir. Somos viajeros en este mundo. Y aquí la palabra prosperar significa que Dios nos va a dar su favor en nuestro viaje. Amén. Cuando tú vas de viaje a algún lado, que el Señor te prospere, tienes que decir. En lugar de decir feliz viaje, que el Señor te prospere. ¿Qué significa? Que Dios te guarde en tu camino. Porque tal vez enfrentarás situaciones difíciles, habrá gente mala alrededor de ti, que sé, muchas cosas. Pero la prosperidad de Dios significa que Él va a bendecir en ese tu viaje, en ese tu emprendimiento. Amados, esto es lo que significa, según la palabra de Dios, prosperar o prosperidad. Yo quisiera preguntarles, ¿cuántos de ustedes realmente quieren este tipo de prosperidad en sus vidas? Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, todos los días pedirle al Señor ser prosperados. No te olvides, cuando estás pidiendo prosperidad, estás diciéndole también: Señor, necesito discernimiento espiritual. Cada vez ahora que tú ores, porque orarás con entendimiento de la palabra del Señor, y cada vez que le digas quiero ser prosperado, estarás diciéndole: Señor, dame cordura. O le estarás diciendo: haz de mí una persona mejor humanamente. Quiero ser alguien bueno. Todo eso significa, amados. Quisiera pedirles que se pongan en pie. Realmente necesitamos ser prosperados por Dios. Y Dios dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Ahora sí podemos entender lo que significa esta palabra todo. En todo. No solamente es que tu satisfacción o tu necesidad es satisfecha económicamente, materialmente. Aquí la palabra tiene tanto sentido. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, en todo, así como prospera tu alma. Y es lo que tenemos que buscar, esa prosperidad de nuestra alma, de nuestro espíritu. Levante tus manos al Señor. Este es un tiempo de venir delante de Él y pedirle perdón, porque muchas veces no hemos actuado con cordura, no hemos actuado con inteligencia, hemos hecho las cosas impulsivamente, sin tener ese discernimiento espiritual. Y tal vez en ese sentido, en ese afán, hemos lastimado a nuestra propia familia, has lastimado a tu propia esposa, a tu propio esposo, a tus padres o a tus hijos. Es un día para pedirle perdón a Dios. Dile: Dios, Dios mío, aquí estoy delante de ti. Tu palabra dice que tú eres un Padre de misericordia. Extienda tu misericordia sobre mi vida, Señor, y ayúdame a cambiar, Señor, conforme a la palabra que este día compartimos.
Dame realmente esa prosperidad que tu palabra dice en toda la extensión de ella, en toda la extensión del significado de la palabra prosperidad. Yo quiero ser prosperado, Señor. Padre, y si estoy en ese proceso como estuvo José, tu siervo, y si tú, Señor, me estás empujando para pasar las circunstancias adversas y difíciles, aquí estoy, Señor. Dame un corazón que tenga contentamiento, Señor. Un corazón que sepa esperar en ti, que sepa guardar de ti, Señor. Y un corazón confiado en ti, Señor. Porque las circunstancias son pasajeras, Dios. Porque tú tienes un propósito detrás de cada situación, bendito Señor. Tú estás trabajando en mi vida. Tú estás moldeándome, Señor. Tú estás formando en mí el carácter de Cristo. Señor, y te agradezco por ello. Gracias, bendito Señor. Gracias, precioso Jesús. No necesito otra cosa, Señor, sino tu prosperidad. No quiero otra cosa. No deseo prosperar por mí mismo. No deseo alcanzar las cosas en mis propias fuerzas o en mi humana sabiduría. Necesito de tu gracia, Señor. Necesito de ti. Necesito de tu favor. Necesito que tú estés en medio de todo, Señor. Porque nada tendría sentido en mi vida si tú no estás presente en todo. Bendito Dios, crea esa conciencia en mi corazón. Que tu presencia sea lo más sagrado que busque en mi vida, Señor. Que tu temor esté presente todos los días de mi vida, en todo mi caminar, Señor, en todo mi camino, Señor, en todo lo que haga, en todo lo que emprenda, cada día quiero tener temor tuyo en mi corazón. Ese temor me hará respetarte a ti, Señor. Gracias, precioso Señor. Gracias, bendito Dios y Rey. Muchas gracias por este tiempo hermoso que nos das, Señor, edificándonos en tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Esa es la verdad que queremos seguir todos los días de nuestra vida, Señor. Queremos que la luz venga y que dé, Señor, ese brillo a nuestro entendimiento, que alumbre nuestra mente, que alumbre nuestro corazón, para que nosotros seamos cristianos mejores cada día, para que crezcamos cada día más y más en ese propósito, Señor, de agradarte a ti, Señor, agradar y cumplir los deseos de tu corazón, bendito Dios. Somos siervos tuyos, o por lo menos queremos llegar a ser siervos tuyos, Señor. Y un siervo no vive para agradarse a sí mismo, sino para agradar a su Señor. Bendito Dios, danos un corazón de siervo. Gracias, Señor, por este tiempo. Mira a mis hermanos, Señor, mira su corazón este día. Edifica a través de tu Espíritu Santo sus vidas, Señor. Edifícalos en tu verdad, Señor. Edifícalos en tu palabra, bendito Dios. Y edifica esta iglesia, Señor, en tu palabra eterna. Señor, que seamos buscadores de este tesoro precioso que es tu palabra, Señor. Que busquemos con todo nuestro corazón. Si hay algún afán que realmente tiene sentido, es el afán de buscarte a ti, Señor. Eso es lo que queremos hacer, buscar tu consejo, Señor. Gracias, bendito Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Este día, Señor, queremos también acercarnos delante de ti para presentarte nuestras ofrendas con ese corazón generoso que nos enseñas a tener. Queremos presentarte a ti para darte gracias a ti, porque todo lo que recibimos lo hemos recibido de ti, Señor, de tu buena voluntad, Señor, de tu misericordia, Dios. Porque por tu misericordia tenemos salud, tenemos fuerzas, tenemos inteligencia, tenemos cordura, tenemos todo, solamente porque todo viene de ti, Señor.
Gracias, bendito Jesús. Te alabamos, Señor, te glorificamos este día. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos. Tú eres bueno todo el tiempo, Señor. Tú eres fiel todo el tiempo, Señor. Te exaltamos por ello, Dios. Gracias, precioso Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.